Hola, ¿qué tal a todos? Aquí nuevamente Diego Morales para el canal de Mundo Física Chile. En esta oportunidad, como pueden estar viendo acá en la pizarra, vamos a trabajar con la inducción electromagnética para una materia de cuarto medio. En este caso vamos a hablar de la inducción electromagnética. Nosotros cuando hablamos de inducción, siempre es que un cuerpo adquiera una determinada cantidad. En este caso, cuando hablamos de inducción electromagnética, es que un cuerpo, por ejemplo, un cuerpo metálico, adquiere una cantidad de campo magnético determinado. Es lo que se hace generalmente con el tema de los imanes. Ustedes saben que hay dos tipos de imanes: los imanes naturales, como la magnetita, que están obviamente en la naturaleza y que tienen las propiedades de atraer objetos metálicos, y los imanes, cierto, de forma artificial, que son los que nosotros creamos a partir de objetos metálicos que les inducimos una cantidad de magnetismo. Entonces, cuando hablamos de inducción electromagnética, tenemos que ver dos tipos de fenómenos. La variación de flujo magnético, que es cuando el campo magnético varía, cierto, en un determinado instante de tiempo. En este caso, tenemos que el campo magnético va a variar cuando se induce electromagnetismo a una placa de metal. En este caso, vamos a ver que nos enfoque acá, sí. Y la fe inducida, que es el resultado cierto de esa inducción. Específicamente, como le estamos induciendo una cantidad de corriente a través de la ley de Faraday, ¿ya? Vamos a trabajar específicamente, ¿cierto?, con el valor de la corriente, que está relacionado con la cantidad de voltaje inducido que le vamos a colocar a nuestra placa metálica. Hoy esperemos que nos enfoque, ¿cierto? Parece que no nos quiere acompañar. Ahí sí. ¿Ya? Obviamente, el signo negativo de la corriente está relacionado con la ley de Lenz. La ley de Lenz, ¿cierto?, dice que la cantidad de magnetismo va a ser contraria a la cantidad de corriente. Por eso es que en este caso, ¿ya? El signo es negativo de la FEM inducida. Entonces, y acá tenemos que el área es el lado al cuadrado. ¿Por qué? Vamos a ver un ejercicio cierto tipo. Supongamos que tenemos una placa metálica. Vamos a hacer acá el dibujo para que lo podamos ver todos y no haya ningún problema. Supongamos que tenemos una placa metálica, ¿ya? Generalmente vamos a trabajar con una placa cuadrada, ¿ya? En la cual se le va a hacer inducción de campos magnéticos, de manera que esos campos magnéticos vayan a ir variando en función del tiempo. Obviamente esa placa metálica tiene una determinada área, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando en un problema nos dan el largo solamente? O sea, solamente nos están dando esto. Como estamos trabajando con una placa cuadrada, ¿ya? Tenemos que asumir específicamente que el área es el lado al cuadrado. Entonces vamos a tener un campo magnético inicial, que en este caso va a ser 55 por 10 a la menos 7 Tesla. Recordemos que el campo magnético se mide en Tesla. Tenemos un campo magnético final, que es 127 por 10 a la menos 7 Tesla. Tenemos una variación de tiempo, ¿cierto? Porque dijimos que el campo magnético variaba en función del tiempo. Entonces tenemos 6 por 10 a la menos 15 segundos. Y tenemos que el largo de la placa es 3 por 10 a la menos 5 metros. Entonces, en la primera pregunta ya nos van a pedir la variación de flujo magnético y en la segunda nos van a pedir el valor de la FEM inducida. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con la letra A. En la letra A, como nos están pidiendo la variación de flujo magnético, tenemos que trabajar con esa expresión. Pero si ustedes se fijan en los datos, no tenemos el área. Pero sabemos que el área es el largo al cuadrado, porque estamos trabajando con una placa cuadrada. Entonces, primero sacaremos el área. Sabemos que esto es 3 por 10 a la menos 5, porque es el largo, y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, en este caso, 3 al cuadrado es 9, 10 a la menos 5 al cuadrado, el exponente se multiplica por 2, y tenemos a la menos 10. Entonces, ahí tenemos nuestra área. Esto está en metro cuadrado. ¿Ya? Pero tenemos el área, no está terminado ahí, porque nos están pidiendo la variación de flujo magnético. Entonces, hay que restar los dos campos magnéticos y después lo multiplicamos por el área. Entonces, en este caso, tenemos nuestra variación de flujo magnético, tenemos el campo magnético final, como dice ahí, 127 por 10 a la menos 7, ¿ya? Generalmente los exponentes de los campos magnéticos van a ser siempre los mismos, ¿ya? Por una cosa de concordancia, ¿cierto?, con el problema. Y el campo magnético inicial, como tenemos ahí la fórmula, es de 55 por 10 a la menos 7. Ok, 55 por 10 a la menos 7. Y después de que hagamos esa resta, vamos a multiplicarlo por el área. En este caso, ya 9 por 10 a la menos 10, ¿cierto? Porque la fórmula nos indica que hay que multiplicar, ¿cierto?, por el valor del área.
Entonces vamos a hacer esta resta. Como el exponente es el mismo, ya, solamente voy a tener que restar los valores numéricos que aparecen ahí. O sea, voy a tener que restar 127 y lo voy a tener que restar en este caso con 55. Y eso nos da 72. Y como el exponente es el mismo, entonces tenemos 72 por 10 a la menos 7. Después vamos a multiplicarlo por el 9. 9 por 10 a la menos 10. ¿Ya? Obviamente, multiplicamos solamente los números, después multiplicamos las potencias, tenemos el 72 ahí, y por 9, 648. Por 10, y al multiplicar las potencias, vamos a tener que se suman algebraicamente, y tenemos menos 17. En este caso, menos 17 Tesla, porque es la unidad del campo magnético, por metro cuadrado, que es la unidad del área. Entonces, el campo magnético, ahí ustedes anótenlo, ¿cierto? Para que no lo tengan problema. Siempre se va a medir en Tesla por metro al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la primera parte, que es lo que están pidiendo la variación de flujo magnético. Luego, como nos están pidiendo la FEM inducida en la letra B, basta solamente con reemplazar. Ahora, en la parte B, lo que nos tienen que dar es la cantidad de vueltas, ¿cierto? ¿Ya? Que va a experimentar esta FEM inducida, ¿ya? Que va a experimentar esta placa metálica. Entonces, en este caso, tenemos que añadir un dato que, como ya tengo el problema, ¿cierto?, a mano, tenemos que la cantidad de vueltas en este problema es de 300 vueltas. Las vueltas no es una unidad, así que no se preocupen porque no van a tener que transformarla en ningún tipo de unidades como hay videos anteriores acá en el canal, ¿cierto?, relacionado con el cambio de unidades. Entonces vamos a trabajar específicamente ahora con el valor de la FEM inducida. Entonces vamos a borrar acá, ¿cierto? Ya como ustedes ya están tomando nota, solamente vamos a dejar el valor que nos compete, que es el valor de la variación de flujo. ¿Ya? Como nosotros ya lo sabemos, vamos a borrarlo igual, de igual manera. ¿Ya? Vamos a colocarlo, ¿cierto?, dentro de nuestros datos. Entonces, en la letra B tenemos que la variación de flujo magnético era de 648, perdón, por 10 a la menos 17. Uy, no nos quiere enfocar la camarita acá. Ahí sí. ¿Ya? Tesla por metro al cuadrado. ¿Ya? Después no tenemos que colocar el intervalo de tiempo y la cantidad de vueltas que también nos da el problema. El intervalo de tiempo 6 por 10 a la menos 15. Segundos, por supuesto. ¿Ya? Y tenemos que el número de vueltas es 300. ¿Ya? Entonces lo reemplazamos directamente porque nos están pidiendo el valor de la FEM inducida. Reemplazamos acá, colocando el signo negativo delante de acuerdo a la ley de Lenz. Colocamos la cantidad de vueltas por el flujo magnético, 300, ¿cierto? Por 648 por 10 a la menos 17. Y lo dividimos en 6 por 10 a la menos 15. Entonces, en este caso, ¿cierto?, tenemos que trabajar con la parte de arriba y después lo vamos a dividir en la parte de abajo. Entonces vamos a trabajar primeramente con la parte de arriba. Entonces vamos a colocar acá los 300. Recuerden que acá tenemos un signo negativo delante. Por 648 por 10 a la menos 17. Entonces tenemos acá 1,944 por 10 a la menos 12. Y abajo tenemos 6 por 10 a la menos 15. Entonces vamos a hacer la división inmediatamente, ¿ya? Para no perder tiempo. ¿Dónde colocamos acá la calculadora? Aquí, ¿ya? Y hacemos la división, a ver que nos falla la calculadora un poquito, ¿cierto? 6 por 10 a la menos 15. Y eso nos da 324. Miren, qué curioso. 324, en este caso, volt, porque estamos trabajando con una FEM. Y acordémonos que la FEM es la fuente de poder que suministra un circuito eléctrico, por ejemplo, un enchufe. Los enchufes son de 220, pero como estamos trabajando con la FEM inducida, puede ser un poco más, ¿ya? Obviamente acá no estamos trabajando con la electricidad como tal, ¿ya? Estamos trabajando con el magnetismo que hay, ¿cierto?, en una placa metálica como la que tenemos en este problema. Entonces, vuelvo a repetir, el signo es negativo porque la corriente, en este caso, tiene que ser contraria a la cantidad de variación de flujo magnético por la ley de Lenz, ¿ya? Y la ley de Faraday, ¿cierto?, nos decía que
vamos a tener una cantidad de FM inducida que es proporcional, ¿cierto?, a la cantidad de vueltas que va a experimentar, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya vamos a tener específicamente eso, ¿ya? Perdón, la ley de Faraday, ¿cierto?, dice que la corriente es proporcional a la cantidad de FM inducida, ¿cierto?, en la placa metálica. Ahí sí me acordé, tuve un pequeño lapsus, ¿ya? Entonces, espero que les haya quedado más claro cómo lo que trabaja con la inducción electromagnética. Ya más adelante, ¿cierto? Les voy a subir clases, ¿cierto? Ya realizadas, para que también las puedan ver y puedan analizar, ¿cierto? Cómo es la física en general. Así que no olviden dejar su like, ¿cierto? Suscribirse, ¿ya? Dejar un comentario si tienen alguna duda, ¿ya? Apoyar el canal, una suscripción, ¿cierto? No estaría mal para así que pueda llegar a más gente, ¿cierto? Que está interesada en la física. Nuevamente yo me despido en este caso, soy yo Diego Morales para Mundo Física Chile y espero les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima oportunidad, chiquillos. Adiós.